De entre todas las grandes figuras que dio la literatura española de principios del siglo pasado, 3 han sido recordadas por la forma trágica en la que murieron como los poetas del sacrificio: Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Los 3, si bien pertenecientes a generaciones distintas, tuvieron en común su compromiso con el gobierno de la República Española, algo que también a los 3 les terminó costando la vida. En Miguel Hernández, el más joven de la tríada, el compromiso inicial pronto se transformó en unas convicciones políticas que le condujeron a alistarse en el ejército y a defender desde el frente de batalla la causa republicana. Pero para entender mejor al hombre que fue Miguel Hernández y por tanto su obra, hay que remitirse a unos orígenes en los que el poeta y militante comunista todavía era un adolescente, un pastor de marcado fervor católico al que el padre sacó de la escuela para cuidar cabras. Hoy, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, los críticos revuelven entre la polvareda levantada por la infinidad de homenajes y celebraciones, llegándose a cuestionar incluso la presunta humildad de sus raíces, algo de lo que el poeta siempre hizo gala. No sé si exagera un poco. Yo creo que quien exagera un poco es algún crítico moderno que está tratando de demostrar, que yo no creo que lo demuestre, que Miguel Hernández la familia de Miguel Hernández era una familia burguesa. De ninguna manera. La familia de Miguel Hernández era una familia pobre. Miguel Hernández en muchos artículos de la guerra habla de su madre, que según él trabajaba como una esclava. Jamás tuvieron criada. Y eso en aquellos años, cualquier familia que estuviera un poco bien tenía una criada porque era baratísimo. El tópico, digamos, el tópico del hombre de origen muy humilde, con una vocación desbordante, que es Miguel Hernández. El poeta que habla de su dolor continuamente, ¿no? que hace de uno de los temas centrales de su poesía la queja, ¿no? Digamos que ese tópico está fomentado por su propia obra. Lo que ocurre es que ese tópico, en manos de un poeta tan extraordinario como él, esa queja, esa pena continua, es una obra de arte maravillosa, ¿no? Lo cierto es que Miguel Hernández Gilabert nace en Orihuela el 30 de octubre de 1910, en el seno de una familia dedicada a la trata de ganado. Su padre, hombre tozudo y conservador, opondrá siempre toda resistencia imaginable a la hora de impedir que se cumpla la vocación lírica que desde muy joven se despierta en su segundo hijo varón. Su padre tuvo una especie de negocio con un hermano suyo que vivía en Barcelona y criaba ganado para luego venderlo su hermano en Barcelona. Esto le originó un cierto desahogo económico que gracias a él pudo Miguel Hernández tener unos estudios, aunque fueran básicos, no llegó a terminar primero bachiller, pero unos estudios que los de su edad no podían haber tenido. Pero esto se rompió, esta situación un poco de mejora económica se rompió, dado que había muerto el hermano del padre de Miguel, el tío de Miguel de Barcelona, y entonces tuvo que el padre recurrir a la ayuda de su hijo, teniendo que ayudarle en el cuidado del ganado. Lo sacó en medio del curso, no pudo ni presentarse a exámenes. Y su padre lo envió a cuidar cabras. Su padre era en esto, en fin. Y para Miguel Hernández debió ser muy duro y muy terrible el tener que pasar todos los días con sus cabras por delante del instituto donde estaban sus compañeros de curso. Si bien la Orihuela de la época no dejaba de ser una villa de provincias, Miguel Hernández encontró en el entorno un motivo al que cantar, superando la tentación de la claustrofobia, en gran medida gracias a las amistades de Ramón Sige y del canónigo don Luis Almarcha. Don Luis Almarcha y Ramón Sige fueron los amigos muy buenos y protectores que tuvo Miguel Hernández al principio de su carrera. Fueron ellos los que le encaminaron por el gusto por las letras. En primer lugar, Miguel Hernández en su casa no tenía libros. Y no solamente no tenía libros, sino que si por la noche se quedaba a leer un poco tarde, su padre venía y le pagaba la luz. Eso lo ha contado alguno de sus hermanos. Con la ayuda del propio Almarcha consigue publicar su primer libro, Perito en Lunas. Es un momento decisivo en la vida del poeta, el mismo en el que conocerá a Josefina Manresa,
la mujer que después de algunos años se convertirá en su esposa. El paso siguiente será el de trasladarse a Madrid, una capital vibrante que vive abiertamente de cara a Europa. El año 1923 hasta el año 1936, que es cuando ocurre la hecatombe de la Guerra Civil, España es un país completamente europeo, revista de Occidente, no revista España, de Occidente. Y por la revista de Occidente entran muchas publicaciones, no solo de lo que se está haciendo en Francia, sino en Alemania, en fin, en toda Europa. En tan solo unos meses, Miguel Hernández entra en contacto con algunos de los miembros más brillantes de la generación del 27, operándose en el joven poeta una transmutación ya no solo en las formas de su poesía, sino en su propio contenido. La acelerada toma de conciencia que se producía en el Oriolano era la de un pueblo entero que despertaba y que le pedía cuentas a la historia. Todos, quizá Gerardo Diego, pero todo el 27 era republicano, porque tenían ese fundamento, no político exactamente, político también, claro, que venía de la institución, de la residencia y de toda su formación. Los muros hoy ruinosos del número 3 de la antigua calle de Belintonia, por entonces residencia de Vicente Alixandre, atestiguan todavía en la actualidad la amistad que Miguel Hernández tuvo con el poeta malagueño, quizás la más sincera, junto con la de Neruda, de todas las que cultivó en su estancia en Madrid, donde la acogida de la escena literaria se produjo de manera desigual. Miguel ve un día, en un escaparate de una librería de Madrid, La destrucción o el amor, que es un libro clave, y le pone una carta pidiéndole que se lo regalara, porque él no tenía dinero para comprarlo. Y Vicente le regala eso, le regala el libro, y nace una amistad entrañable. Vicente sí tuvo mucha simpatía por Miguel Hernández. De hecho, Miguel Hernández le dedicó Vientos del Pueblo, su libro más característico de la guerra. Y luego Vicente fue él el que le llevó, porque la casa de Vicente en ruinas estaba muy cercana al frente, ahí no podía ir cualquiera, tenían que ir con un permiso, y fue Miguel Hernández, que naturalmente estaba muy metido entre los milicianos, entre la gente del Partido Comunista, que eran los que llevaban un poco la batuta de todo eso. Es Miguel Hernández el que le consigue un permiso para que Vicente vaya a las ruinas de su casa a salvar lo que pueda, es decir, a llevarse algunos libros. Miguel Hernández se da esa imagen del poeta pastor porque parece ser que suscitaba simpatía, suscitaba interés. Además, Miguel Hernández tenía el aspecto también de un campesino. Pablo Neruda dice, con esa cara de patata recién sacada de la tierra. Claro, Miguel Hernández era mucho más joven, más que amistad, que bueno, por supuesto era una amistad, pero yo creo que eso tuvo más que ver casi con una cosa de maestrazgo, ¿no? Es decir, Vicente fue un poco el maestro de Miguel Hernández. Miguel Hernández le quiso mucho a Vicente y Vicente le quiso mucho a Miguel Hernández, incluso aunque eso le costara ciertos malestares con Lorca, porque Lorca, por ejemplo, no tenía ninguna simpatía por Miguel Hernández. Eso la gente lo sabe poco, pero Lorca tenía ninguna simpatía, no sé por qué, por Miguel Hernández. Eso me lo contaba Vicente. Cuentan también que, sin embargo, fue una vez que estalla la revuelta militar contra el gobierno de la República y ante la noticia del fusilamiento de Lorca, que Miguel Hernández decide alistarse al 5º Regimiento. Se encontraba en Orihuela y en el mes de septiembre se entera de la muerte o el fusilamiento de García Lorca. Él escribe a José María de Cosío y le pregunta, ¿es cierto, le pregunta 2 veces, lo de García Lorca? Y cuando realmente le confirman la muerte de García Lorca, entonces él toma la decisión de ponerse al frente de la defensa de la República.
Todavía en 1936, con el país colapsado entre los fervores prerrevolucionarios y la certeza de la guerra, Miguel Hernández publica El rayo que no cesa, el libro que terminará de encumbrarlo a lo más alto de la poesía del momento. Su libro El rayo que no cesa causó una gran sorpresa a todo el mundo. Es un libro que él escribe y publica en enero de 1936 y que llama la atención a todo el mundo. Incluso Juan Ramón Jiménez, que era la gran figura de la poesía de aquellos años, le hace una crítica a este libro en que aparece en El Sol de Madrid, hablando de los sorprendentes sonetos amorosos del poeta de Orihuela. Yo creo que la característica fundamental del rayo que no cesa es la fogosidad del lenguaje, el estado de felicidad del lenguaje, en el tratamiento de la pena, en el tratamiento del dolor. Casi todo el libro está construido sobre el dolor, pero no está construido con un lenguaje dolorido, ni gris, ni opaco. Está construido con un lenguaje en estado de pura excitación. Está, digamos, el dolor, en lugar de un lastre, es una ocasión para obtener deslumbrantes hallazgos verbales. Publicó en las mejores revistas y periódicos del momento. Miguel Hernández publica artículos en El Sol, el gran periódico de la España republicana, el más leído. Publica artículos, publica poemas en la Revista de Occidente. Ortega y Gasset le escribe una carta a Miguel Hernández pidiéndole poemas para su revista. Es algo increíble. Miguel Hernández está felicísimo, está contentísimo y se lo dice a su novia, Josefina Manresa, le dice: me ha escrito Ortega y Gasset pidiéndome poemas. Y entonces Ortega y Gasset publica la elegía a Ramón Sige, que aparece por primera vez en la Revista de Occidente, y varios sonetos. En el conflicto bélico, Miguel Hernández, desde primera línea del frente y hombro con hombro junto a sus compañeros, cava trincheras y participa en labores de comunicación y propaganda, arengando a los soldados, sin por ello descuidar su relación con Josefina. El poeta es ahora capaz de convertir toda la desolación de la guerra y toda la injusticia social de su época en el motor de su actividad vital y en el germen de una nueva metamorfosis poética, un rapto del que nace Viento del Pueblo. Centro de mi carne, centro de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, hastiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero, te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el fondo. Cuando el dolor ya es tan enorme y la tragedia de la guerra adquiere las dimensiones que adquiere, lo que hace es acudir a la alegría. Y esa especie de, a veces son algunos poemas de ese libro son verdaderas arengas, ¿no? Pero escritas con una calidad tan extraordinaria, ¿no? Que es lo que la hace única en unas circunstancias que uno no puede por menos imaginar que es urgente, desagradable, durísima. El desenlace del conflicto se aproxima. La España republicana queda aislada y convertida en campo de experimentación de lo que en unos meses será la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de Madrid se produce el éxodo de todos aquellos que tratan de evitar las represalias que sumariamente los golpistas han ido ejecutando en su avance hacia el poder. Él cree que no le van a hacer nada porque no tiene crímenes de sangre. No había matado a nadie. Y él cree que eso a mí no me pueden hacer nada, y se fue tranquilo a Orihuela. Pero la realidad era diferente. Las cárceles se arrastran por la humedad
Allí mismo en Orihuela le detuvieron y inició un largo camino de cárceles, un vía crucis de cárceles, que fueron unas 13 cárceles las que visitó a lo largo de su vida, y esto le hizo morir luego, precisamente cerca de su ciudad, en Alicante, en la cárcel de Alicante, de un tifus, de una situación de tuberculosis, a los 31 años de edad. Todavía en su periplo de cárceles tendrá tiempo para terminar de escribir su obra póstuma, Cancionero y romancero de ausencia. Es una poesía más interiorizada, en que mira más hacia adentro, se olvida más bien del mundo exterior y solo piensa en sus grandes preocupaciones, su amor, su mujer, su hijo, y medita sobre lo que le está ocurriendo, y sobre todo se queja de qué ha cometido, qué crimen ha cometido para sufrir, como él dice, tanta cárcel. Miguel Hernández llegó a renunciar incluso a la propuesta que le hicieron de evitar ser fusilado a cambio de hacer algún gesto a favor del franquismo. Estaba ya demasiado enfermo y resignado, pero nunca lo suficiente como para renunciar a sus principios. Él era tan consciente ya de que su vida se acababa, que incluso en sus últimos días, en sus últimas semanas, pues accedió a una petición que era una especie de chantaje que le había hecho el canónigo Luis Lamarcha, de que se casara por la Iglesia. Él estaba casado por lo civil durante la guerra, y entonces, para que pudiera su mujer acceder a la enfermería de la cárcel, no le dejaban pasar porque ella no aparecía oficialmente como esposa de Miguel Hernández. Entonces, para que su mujer con la que estaba casada civilmente, pudiera acceder a la enfermería en sus últimos días, en su agonía final, accedió a casarse por la Iglesia en el propio lecho prácticamente de la muerte, ya que 20 días después murió. Esa fue la única concesión que hizo Miguel Hernández. El rayo de su vida cesó el 28 de marzo de 1942. Testigos de aquel momento cuentan que murió con los ojos abiertos. Nadie conseguiría cerrárselos. Miguel Hernández era, yo creo que como persona, como hombre y como poeta, era una persona seria, respetable y digna de admiración. Tiene esa cosa que tienen tan pocos poetas, ¿no? Que es el genio del idioma. ¿Por qué sigue vigente? Porque lo que hace Miguel Hernández es recoger la voz del pueblo. Él se denomina como viento del pueblo, como poeta del pueblo. Y el pueblo sigue todavía gritando contra las guerras, sigue gritando contra las injusticias, sigue gritando en favor de la libertad. Y eso es lo que precisamente Miguel Hernández recoge en su obra. Adiós, hermanos, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera besos y cartas. Mándame